Hola y bienvenidos a Dolwar. El día de hoy continuamos con nuestra serie de videos sobre creación de videojuegos con Flutter y Flame, donde básicamente seguiremos aprendiendo a través de demos, porque son juegos, como lo pueden haber visto en los videos anteriores, un poco cortos, pero que básicamente nos permiten afianzar el uso de estas herramientas. El día de hoy haremos el Defensor de la Galaxia, básicamente un shooter en el espacio que nos permitirá trabajar con algunos elementos extra como generación de enemigos y disparos, así que vamos a ello. Nos encontramos ahora entonces en nuestro código, donde básicamente lo que tenemos aquí es un proyecto original en Flutter. Recordemos, agregamos la dependencia de Flame a nuestras dependencias en la última versión. Y básicamente agregamos los recursos a la carpeta asset/image, que estos recursos, recuerden, se los dejo aquí abajo en la sección de la descripción del video. Ahora bien, tenemos que agregarlos, entonces assets dos puntos y bueno, más o menos aquí nos hace un autocompletado. Ok. Ahora que tenemos nuestros recursos listos, lo que vamos a hacer en nuestro main, como sabemos bien, es crear básicamente nuestro juego base, ¿cierto? Nuestra estructura inicial. Entonces en este caso vamos a crear un class my game que va a extender de flame game. Muy bien. Y recordemos que entonces aquí ahora va un game widget que llama a my game. Básicamente con esto inicializamos que el widget game general me corra mi juego, que básicamente es my game, ¿cierto? Perfecto. Ahora ya tenemos my game. Ahora lo que vamos a hacer es cargar los recursos dentro de my game. Entonces onload. En este caso el recurso que vamos a manejar nuevamente es el tema de la cámara para que sea fijo, ¿sí? Entonces lo que hacemos aquí es static vector 2 scene size, el tamaño de la escena, y recordemos que aquí vamos a dar es un tamaño a modo de resolución, más o menos como queremos que sea la estructura en nuestro juego. Por defecto estamos poniendo 400 por 600 como para simular que sea un poco más corto el ancho, más largo el alto y tenga la semejanza a un dispositivo celular, ¿cierto? Pero básicamente pues ustedes aquí pueden jugar un poco en colocar la resolución que consideren. Listo. Vamos a crear entonces también un late camera component, que lo vamos a llamar camera component, y básicamente en nuestro onload vamos a cargar entonces las configuraciones iniciales del camera component, que primero es camera component.widthFixResolution para el tema de que siempre se mantenga con esa resolución sin importar el tamaño de la pantalla. Y aquí entonces utilizamos el SceneSize.x para el ancho y para el alto el SceneSize.y. Y ahora nos vamos a basar siempre en estos tamaños para el resto de nuestro juego. Muy bien. El widthFixResolution nos recibe también un Word, que es en el cual se va a aplicar siempre este tamaño. Para eso entonces vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar levelgame.dart, que es donde vamos a crear todo esto, todo lo que ya tiene que ver con el nivel de mi juego. Entonces levelgame, y va a extender de Word, mirenlo acá, de Word. Bien, por ahora no necesitamos nada aquí, esto es algo inicial. Lo que sí es que entonces aquí ya le podemos decir, mira, late level game, y ya aquí adentro lo inicializamos, ¿cierto? Entonces level game es igual a level game. Por ahora está bien, y aquí en Word le mandamos level game. Ahora tenemos que añadir estos componentes a la escena, entonces añadir todo, y el componente sería camera component, level game. Muy bien.
Recordemos, adicional a esto, cada vez que agregamos un componente de cámara, el launcher por defecto que tiene el componente de cámara, o sea, su punto inicial parte desde el medio de la pantalla, ¿cierto? Lo que tenemos que hacer es indicarle que su ancho va a empezar es a partir de la esquina superior izquierda. Entonces aquí le decimos camera component.viewfinder.anchor va a ser igual a anchor.top left, ¿cierto? Esquina superior izquierda. Hasta aquí no tenemos todavía nada construido, simplemente creamos esa estructura inicial con la que vamos a iniciar el juego, que es nuestra resolución de cámara. En este momento le vamos a dar correr, nos va a abrir una pantalla totalmente negra, pero vamos a tener un comienzo ya corriendo lo que sería el juego, ¿cierto? Entonces vamos a darle en debug para que lo tengamos ahí controlado siempre y vamos a esperar a que se genere. Muy bien, una vez que nos corrió, básicamente lo que podemos ver es un fondo totalmente negro en nuestra ventana y pues ya básicamente lo que haremos aquí es empezar a ver un poco lo que sería nuestro juego. Muy bien, entonces volvemos al código y ahora lo primero que vamos a organizar es el background. En este momento vamos a manejar el background o el fondo de nuestro juego. En este caso, como queremos que sea en el espacio y haya movimiento, vamos a poner entonces un poco de movimiento en el fondo, que ya lo vimos en un anterior video y es el tema del parallax. Listo. Entonces lo primero que vamos a hacer aquí es que vamos a hacer el unload, que es donde vamos a cargar nuestros recursos, y por aquí voy a crear entonces una función future parallax component load parallax component. Muy bien, esto va a ser async y aquí adentro entonces return parallax component punto load y aquí nos recibe entonces un data list. ¿Qué tenemos aquí dentro? Entonces lo primero que nos recibe el load es el data list del parallax data, los iterables. Entonces vamos a hacer unas llavecitas y colocamos entonces parallax data, parallax image data, porque va a ser una imagen, ¿cierto? Y aquí le ponemos el path de nuestra imagen, en este caso desde la más lejana hasta la más cercana. En este caso bg.png es la más lejana, ¿cierto? Recuerden que esos recursos se los dejamos en la descripción y pues los tenemos aquí. Entonces bg es el background, que lo podemos ver, ¿cierto? O sea, ya podemos agregar entonces lo mismo, agregamos otros dos componentes. En este caso yo voy a agregar unas estrellas que se vean en movimiento para que se vea bonito el juego, ¿cierto? Entonces starts -b y por aquí starts-a. Con esto ya agregué básicamente mis imágenes, pero no he terminado de hacer la configuración, mucho ojo. Aquí le ponemos coma y vamos a decirle primero repeat, viene por defecto que se repita en X, entonces le tenemos que decir image repeat no me lo está tomando, hay que tomarlo, entonces repeat, eso, cojámoslo de material aquí, punto repeat en Y, para que el movimiento sea en Y. Perfecto. ¿Qué otra cosa? La velocidad con la que van a estar moviéndose. Entonces base velocity vector 2. En X no necesitamos que se mueva, en Y necesitamos que se mueva. Si la nave va hacia arriba, que se mueva como hacia abajo, podría ser. Vamos a darle menos 20 y ahorita vemos si es necesario modificarlo, si nos equivocamos un poco con el signo. Recuerden que son detallitos, carpintería como dicen por ahí. Velocity multiplier delta es por cuánto se va a multiplicar cada imagen para que la velocidad cambie y de esta manera se vea más lento entre más lejos esté, porque básicamente eso va a dar el efecto de profundidad, ¿sí? Entonces vector
en X, multiplicamos por 1 porque pues no va a haber nada, y por 1.5 en Y, ¿sí? Bajito, para que la diferencia de velocidades tampoco sea muy alto. Y el tamaño le vamos a poner precisamente mygame. MyGame, fíjense que no me lo recibe, tenemos que agregarlo .essence. Muy bien, guardamos. Ya tenemos nuestro parallax, ahora lo único que falta es agregarlo. Entonces dentro del onload añadimos await, recuerden ustedes que coman punto, añadimos el asíncrono, perfecto, y llamamos a la función loadParallaxComponent. Con llamar esto recargamos y ahí vemos como básicamente se ve el fondo, ¿cierto? Creo que entonces fue acertado hacer el movimiento negativo, porque fíjense que va hacia abajo. Si lo ponemos menos 10, recargamos, ahí lo vemos un poco más lento. Entonces ya es cuestión de que ustedes jueguen. Fíjense que, por ejemplo, entre más cerca están las estrellas, se mueven más rápido que las que están más lejos, y eso le da ese efecto de profundidad, ¿cierto? De esa relación de profundidad. Muy bien, listo entonces nuestro fondo. Ya en este momento procedemos a agregar a nuestro personaje. Entonces vamos a crear un nuevo archivo, vamos a crear una folder que se va a llamar players, y dentro vamos a poner un archivo que se va a llamar player.dart. Perfecto. En nuestro player vamos a crear entonces un class que se va a llamar player y va a extender, en este caso, de un sprite component, porque pues es una imagencita y una navecita, no necesitamos una animación necesariamente para este caso, con los recursos que tenemos. Listo, recuerden, eso es con los recursos que tenemos. Muy bien, ¿qué vamos a manejar aquí? Pues vamos a hacer entonces lo que sería el onload. Perfecto, y en el onload vamos a tener sprite, que es la variable por defecto para cargar la imagen. Le decimos await sprite.load. El await, recuerden que tenemos que hacer async el onload, y en el punto load ponemos entonces el nombre de nuestra nave, que en este caso se llama spaceship, ¿sí? Y .com. Aquí se las muestro, spaceship. Esta va a ser nuestra navecita. Entonces vamos a tenerla aquí agregada. Muy bien, ¿qué más necesitamos? El anchor va a ser igual a anchor.center, para que nos tenga el punto central en el medio. Perfecto. La posición, importante, position va a ser igual a vector2, y la idea es que esté en la parte de abajo del juego, ¿cierto? Entonces en X va a estar en el punto central. Entonces mygame.essence6.x dividido 2, correcto. Y como ya estamos tomando el anchor.center como punto inicial de nuestra imagen, entonces va a captar el punto central exactamente. En Y va a ser entonces el total en Y, nos copiamos y pegamos esto, porque queremos que esté totalmente abajo, menos ¿cuánto? Menos una cantidad. ¿Por qué? Porque queremos que esté por arriba de la parte baja del piso, ¿cierto? Entonces le ponemos menos, no sé, 70, por poner algo, ¿cierto? Esto pues si algo lo modificaremos en su momento. Necesitamos un tamaño para nuestra imagen. Entonces size va a ser igual a vector 2.all, y lo vamos a hacer de 50, por ejemplo, 50 por 50, como por poner algo, ¿cierto? Aquí agregamos entonces los recursos de lo que sería nuestro personaje. Si yo agrego esto a nuestro level game, vamos a ver si logramos hacerlo por aquí. Entonces le decimos
player es igual a player, punto y coma, y por aquí abajo decimos add player, guardamos, recargamos y ahí vemos nuestra navecita, ¿cierto? Ya es cuestión de ustedes si quieren hacerla de pronto un poco más grande, ¿cierto? En este caso le pondrían aquí por ejemplo a de 70, recargamos y ahí se ve un poco más grande. Ya entonces ustedes juegan en cómo quieren que se vea básicamente el tamaño de su navecita. Listo, sigamos haciendo configuraciones. La siguiente configuración es la del movimiento. Entonces aquí ponemos with keyboard handler para tener los comportamientos del teclado, on key event para entonces eso. Aquí siempre nos importa estas dos cositas, las vamos a eliminar, le vamos a decir command punto y vamos a importar service. Listo, service de Flutter service, porque nos va a traer los servicios del teclado. Muy bien. Y aquí hacemos las configuraciones entonces de lo que sería básicamente el movimiento, ¿cierto? Para obtener movimiento, ¿qué necesitamos? Necesitamos una variable que es velocity. Muy bien, y velocity lo vamos a inicializar en 0, vector 2.0. Ahora, dentro del key event, cada vez que se esté llamando al key event por la presión de una tecla, nuestro velocity se va a inicializar. Entonces es igual a vector 2.0. Muy bien. Ahora bien, aquí ya hacemos entonces lo que sería la comparación de teclas. Entonces, if la condición cuál es, si key preset punto contains, como diciendo, si las teclas que he presionado contienen ¿qué? Logical keyboard keyboard key punto, y le digo cuál tecla, en este caso arrow left, quiere decir que quiero que se mueva hacia la izquierda, ¿cierto? Entonces aquí le digo velocity punto x va a ser igual a ya podemos jugar, por ejemplo aquí sería menos ese impulso de velocidad que le vamos a dar, ¿cierto? Cuánta velocidad. En este caso vamos a crear otra variable aquí que se llama double speed, que es el impulso, y le vamos a poner unos 200. Este 200 es como por defecto, que le voy a poner final, es como por defecto. Entonces en X, para ir a la izquierda, le inyectamos en negativo. Listo, fíjense, así sencillito. Sigamos con el siguiente, y con el siguiente if, eso. Y nos podemos copiar y pegar más bien varias veces para la derecha y para el disparo. Ojo, nos falta el del disparo, ¿cierto? Entonces, en X 200, cuando sea hacia la derecha. Muy bien. Y que cuando presionemos la tecla Space haga un disparo. En este caso solo necesitamos que la nave se mueva en dirección horizontal, no en vertical, ¿cierto? Entonces solo con que haya movimiento más el disparo es más que suficiente. ¿Listo? Y en este caso vamos entonces a llamar a lo que sería shoot, o sea, disparo. Pero shoot no está creado, entonces nos toca crearlo. Command punto crear método shoot. Todavía básicamente no hemos creado lo que sería el tema del proyectil, pero pues vamos a trabajar en ello. Así que para crear el proyectil lo que hacemos es que, como pertenece al player, lo voy a crear dentro de la carpeta player. Vamos a crear aquí projectile, que se llama .dart. Muy bien, y aquí creo entonces un class
projectile que extiende de un sprite component, porque básicamente va a ser una imagencita, ¿cierto? En este caso le tenemos que dar una velocidad al proyectil con el que va a andar. Entonces final double speed, y le vamos a poner unos, yo creo que 200 también por ahora. Si algo ahorita, recuerden, modificamos un poco esto. Hacemos el unload para cargar los recursos. Dentro del unload ponemos entonces el sprite, que va a ser igual a await. Convertimos en async en unload, sprite.load, y aquí le decimos el recurso que va a ser nuestra bala. Nosotros tenemos por aquí varios. Tenemos tenemos como una especie de láser, tenemos por aquí bullets, como con varias balas, file, juego. Entonces sí, hay diferentes, ¿cierto? Ya ustedes podrían pues escoger como el que más les guste. En este caso creo que voy a utilizar la balita sencilla. Entonces aquí ponemos bullet.png y entre comillas claramente. Perfecto. Siguiente, le tenemos que dar un tamaño inicial, size. En este caso, como es una bala, pues tiene que ser un tamaño pequeñito. Igual vamos a ponerle, por ejemplo, un vector 2D en X. Como vieron, era pequeñito, le voy a poner 10. Y era más ancho. A ver, volvamos a verla. Era como más largo en el alto, ¿cierto? Entonces vamos a ponerle 20. Recuerden que estos son aproximaciones, porque realmente a ciencia cierta no sabemos cómo son, ¿cierto? Cuál es el tamaño en sí al que queremos ponerlo. Entonces son aproximaciones que luego le iremos dando. Muy bien, ya tenemos esto. Ahora, como la bala va a ser colisionable, entonces with collision callback para que sea colisionable, y lo que hacemos es que le añadimos un rectangle hitbox. Recuerden que siempre que hay una colisión es el rectangle hitbox el que da el punto de choque, ¿cierto? Entonces recuerden que nosotros aquí podemos mejorar qué tanta precisión queremos que tenga la bala con respecto al choque, pero pues por ahora dejémosle el rectangle hitbox. Muy bien. Ahora bien, cada vez que se genere una bala, yo necesito que la bala esté en movimiento. Entonces hacemos un update, y dentro del update le decimos, a ver, si ya te generaste, si ya existe, tu posición .y va a ser menos igual, porque ojo, estamos reduciendo la posición que hacia arriba es negativo, ¿cierto? Entonces menos igual a la velocidad, al speed que le dimos por delta de tiempo. Así entonces, cada vez que se actualice un frame, la posición en Y de nuestra bala va hacia arriba. Entonces de esta manera se ve esa transición como si estuvieran dando hacia arriba. Y aquí le ponemos un if position punto Y. Si la posición en Y es menor al tamaño de la pantalla en sí mismo, menor a menos size.y, ¿cierto? Al tamaño de la pantalla en sí mismo, automáticamente remove from parent, ojo, remove from parent la bala. Aquí me está saliendo un errorcito porque bueno, lo había escrito mal, era sin D. Listo, remove from parent. Entonces de esta manera, cuando él detecta que listo, que el tamaño, que la posición es menor a su tamaño, quiere decir que ya salió de pantalla. Por ende, lo remueve del padre, que en este caso sería pues quien lo usó, quien lo agregó. Y con esto ya básicamente entonces no guardamos en memoria todos estos elementos que se salen de la pantalla. Ahí ya tenemos entonces el tema del proyectil. Ahora volvamos al player. ¿Cómo hacemos el disparo?
Entonces, cada vez que se llame a shoot, vamos a crear un nuevo proyectil. Entonces, projectile va a ser igual a projectile y necesitamos darle una posición inicial. Ojo a esto. Entonces podemos decirle .position va a ser igual a ver, no sabría bien si lo estamos generando. Vamos a hacer la prueba. Sería vector 2 y sería la posición en X. Ojo, estoy en el personaje, mi posición en X, position.x, y en Y sería ¿por qué mi posición en X? Porque recuerden que mi punto medio ya es el centro, y sería la posición mía en Y menos, a ver, position, vamos a ponerle solo position.y y vamos a ver qué pasa. Listo. Y aquí entonces tenemos que agregarlo, ¿cierto? Generalmente pondríamos simplemente un punto add, pero necesitamos que este elemento sea colisionable con otros. Por lo tanto, no queremos que lo agregue el player directamente, sino el padre de nuestro player, que sería level game. Entonces decimos parent.add y añadimos projectile. Muy bien, guardamos, recargamos y podemos visualizar. Entonces, si muevo, no se mueve. Claro, recordemos el tema de permisos, ¿cierto? A nuestro main game le tenemos que decir with has keyboard handler components, ¿cierto? No sé cuál de estos dos sea el mejor. Listo, guardamos y recargamos. Y no me está aumentando la velocidad. Claro, ¿cómo me va a estar aumentando la velocidad? Si a pesar de que yo le digo que la velocidad es tal, no estoy alterando la posición del personaje. Aquí es donde entramos al update. Véalo ahí. Entonces, aquí tenemos que actualizar la posición de mi personaje, ¿cierto? Ojo a eso. Entonces, position, recordemos que se mueve solo en Y, en X, pero pues igual aquí con solo decirle velocity por delta de t, él ya sabe que es en X, porque velocidad solo está cambiando en X, como lo vimos aquí arriba. Muy bien, y podemos hacer el punto clamp para que no se salga de la pantalla, ¿cierto? Entonces position.clamp y ponemos el mínimo y el máximo. En este caso el mínimo viene a ser lo que sería vector 2 y tenemos que indicarle el recuadro de posiciones, ¿cierto? En este caso el punto inicial tiene que ser mi posición, mi tamaño dividido 2. ¿Por qué mi tamaño dividido 2? Porque recuerden que el punto central de mi personaje está en el centro, ¿cierto? El punto como que foco, a través del cual tiene como referencia. Entonces, si yo le pongo que desde la posición 0, mi personaje va a poder meterse la mitad afuera de la pantalla. Entonces yo necesito que sea la mitad del tamaño de mi personaje el punto inicial. Listo. Y en Y sería básicamente, a ver, recuerden que igualmente no vamos a hacer subidas y bajadas, pero entonces en este caso no cambiaría la posición en Y. Entonces position.y sería ese punto mínimo. Ahora, en el caso contrario, el máximo, entonces utilizaríamos otro vector 2. Ojo a lo siguiente, el Y sería el mismo posición Y, porque recuerden no estamos cambiando la posición en Y, pero en X sería el máximo, o sea el valor máximo que puede tomar, que sería si le pongo que
todo el total, mi personaje se va a ir la mitad hacia allá. Entonces tiene que ser el total menos el tamaño dividido 2. Entonces ponemos mygame.essence6.x, que es el total, menos el tamaño de mi personaje en x dividido 2, que es, o sea, la mitad. Muy bien, con esto entonces ya tenemos esa posición. Entonces se está actualizando la posición. Veamos a ver si ya... Ahí ya lo estamos viendo en movimiento. Ahora, si yo disparo, ahí vieron que salió la balita. No sé si se logre ver. Vamos a hacerlo más grande, si puedo, porque recuerden que esto tiene esa escalabilidad ahí. Y ahí podemos ver las balitas saliendo. Cada vez que le doy espacio salen las balitas. Perfecto. Entonces ahí estamos viendo básicamente las balas. Nosotros podemos hacer incluso las balas un poquito más grandes si ustedes consideran necesario, ¿cierto? Recuerden que aquí ya, y fíjense que no me permite pasar de las paredes. No me permite pasar de las paredes, entonces está haciendo el trabajo que debería. Ya tenemos los proyectiles. ¿Qué seguiría? Generar los enemigos. Muy bien, vamos a generar los enemigos. Entonces, new file, new folder, enemies, enemies, eso. Y dentro ponemos new file enemy.dart. Muy bien. Nuevamente class enemy extiende de sprite component, ¿cierto? Sprite component. Muy bien. El enemigo que voy a utilizar, por aquí tengo, son como estos insectos. Puedo utilizar el insecto 1. Entonces recordemos el onload. Dentro del onload vamos a ponerle entonces lo que sería el sprite. Await sprite.load. Muy bien. Punto y coma. Aquí. A ver, es que aquí me falta un igual. Eso. Aquí ahora sí añadir asíncrono. Y aquí ponemos. Sería insect-1.png, que es el que voy a utilizar. Nuevamente aquí añadimos with collisions callbacks, porque es el de colisiones, ¿cierto? Y añadimos rectangle hitbox. Muy bien, ya tenemos pues básicamente lo que sería nuestro insecto. Podemos darle un tamaño inicial, en este caso sería, no, es que disculpen ahí, podríamos darle aquí eso, size, y podemos darle un tamaño, por ejemplo, de, si nuestra nave es de 70, también, sí, ¿por qué no? Vector 2.all 70. Sí. Si algo, pues después lo modificaríamos, ¿cierto? La posición no se la voy a dar todavía porque la idea es que sea aleatoria en X, ¿cierto? Entonces lo que podemos hacer es decirle que reciba la posición de manera por parámetro, ¿cierto? Entonces le decimos, por ejemplo, aquí enemy, abro llaves, y aquí super.position. De esta manera entonces vamos a recibir la posición por parámetro. Perfecto. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos que cuando se generen tengan un movimiento en Y pero hacia abajo, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer por aquí es que voy a crear un final double speed. Aquí me juego una S, eso. Y va a ser igual a 100, que se mueva más lento que el resto, ¿cierto? Muy bien. Y aquí entonces hacemos un update. Y en el update ya entonces podemos poner lo siguiente. Entonces, posición punto y en mi personaje va a ser más
igual, ojo aquí más porque ya el movimiento no es hacia arriba sino hacia abajo, speed por delta de tiempo. Muy bien. Y lo mismo que si básicamente para que cuidemos la memoria, que si supera el tamaño de la pantalla, automáticamente se eliminen los enemigos, ¿cierto? Entonces if position.y es mayor a mygame.essence6.y más el tamaño de mi enemigo, quiere decir que ya lo superó. Entonces, por lo tanto, remove from parent, que remueva de la escena. Perfecto. Cree el enemigo y ya con esto va a estar bajando. ¿Qué me falta? El tema de las colisiones. Ojo a esto, el tema de las colisiones. Entonces, podemos poner por aquí abajo on collision. Perfecto. Ahora le decimos, ve, if other, recuerden que el on collision me trae con qué otro componente puedo estar colisionando. Entonces, si ese otro componente es un projectile, ¿sí? Entonces, remove from parent y el other.remove from parent. O sea, elimina tanto el enemigo como la bala que chocó contra ese enemigo. Muy bien, guardamos. Hasta aquí sencillito. Tenemos básicamente la creación de nuestros enemigos. ¿Qué tenemos que hacer? Empezar a generarlos de manera aleatoria, ¿sí? Entonces vamos a nuestro level game, donde vamos a tener básicamente la generación y vamos a crear por aquí una función que se va a llamar spawn enemy. Entonces void spawn enemy. Muy bien. Y final, necesitamos que se genere en una posición en X. Entonces X va a ser igual a random. Obviamente necesitaría entonces la variable random, ¿cierto? Vamos a inicializarlo por aquí, yo creo. Random es igual a random, eso, punto y coma. Muy bien, te random punto next double. Aquí el random me está dando un pequeño error. Claro, nos dice que no está definido. Básicamente puede ser que lo haya definido donde no era. Claro, miren, lo hice dentro del unload. Tenemos que hacerlo es de manera global. Entonces por acá lo ponemos. Ahora sí ya está global. Ahora sí aquí ya me permite el next double, ¿cierto? Entonces el siguiente next double, ¿entre qué tamaños? Entre la essence size que obviamente pertenece a MyGame, en X, ¿sí? Que básicamente es el tamaño máximo. Entonces recuerden que esto toma el siguiente double que sea entre 0 y el tamaño máximo que le estamos dando. Pero ojo, ¿qué pasa si toma el tamaño máximo que posiblemente el enemigo que me genere sea, puede que me genere enemigos por fuera de la pantalla, porque quedarían como ahí saliditos. Entonces tiene que ser menos el ancho del enemigo. Menos el ancho del enemigo. Entonces guardamos. Y bueno, por ahora simplemente generamos una posición aleatoria en X. Ahora, ¿qué necesitamos aquí? Añadir enemigo. Y enemigo me recibe una posición, ¿cierto? Entonces va a ser un vector 2, donde X va a ser X y donde Y va a ser
la parte superior de la pantalla, o sea, menos 70, ¿cierto? Que fue el tamaño que le di a los enemigos. Guardamos. Este spawn enemy tiene que estar generándose cada cierto tiempo, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a crear por aquí double enemy spawn timer. Muy bien, y va a ser igual a 0, el inicial, por así decirlo. Y ahora necesitamos entonces el update, que es donde vamos a estar llamando nuestra generación de enemigos. Entonces cada cierto tiempo vamos a estarlo llamando. Entonces, ¿cómo manejamos eso? Podemos decirle, ve, enemy spawn timer más igual a delta de tiempo. Yo sé que podríamos usar tranquilamente los timers, que igual ya lo trabajamos en una versión anterior, y que el timer cada vez que se cumpliera llamara a esta función de spawn enemy, así de manera cíclica, que los invito a que lo prueben. Pero en este caso pues simplemente enemy spawn timer, cada vez que llegue ese timer como a un valor específico, en este caso por ejemplo 2, if enemy spawn timer sea mayor a 2, entonces me genera spawn enemy, me genera un nuevo enemigo, y adicional reinicia el timer para que vuelva y empiece en 0, ¿cierto? Por aquí ya con esto guardamos y vamos a validar cómo se ve. Entonces ahí vamos a ver, ahí viene un enemigo, le pegamos con... no me están chocando las balas. ¿Vieron que no están chocando las balas? No hay colisión. No hay colisión. Entonces vamos a validar qué es lo que está pasando. Mi gente, básicamente lo mismo de siempre. Que tenemos que solicitarle el permiso a nuestro líder de juego, claro, ¿cierto? Entonces has collision detection, ve, tu juego tiene colisiones. Entonces vamos a volver a abrir aquí y ahí ponemos una balita y fíjense que ahora sí está desapareciendo. Básicamente ya tenemos nuestro shooter. De eso, las balas se ven muy pequeñitas, podemos mejorar eso. ¿Cómo? Yendo a projectile y poniendo de pronto las balas, a ver, en X20 y 40 en Y. Entonces guardamos, recargamos y ahí se ve un poquito mejor la bala. No está saliendo exactamente desde el centro. Quiero creer que es de pronto porque la bala no tiene un anchor central, anchor igual a anchor, aquí anchor.center, recargamos y ahí sí sale exactamente del punto medio, ¿cierto? Ahí ya tenemos entonces un poco lo que sería nuestro Space Invader. Bueno, Space Invader no. Tenemos es como un defensor de la galaxia. Es como una inspiración en el Space Invader, pero pues sabemos que es algo un poco distinto. Muy bien. Con esto tenemos un resultado final maravilloso, como pueden ver, donde les recuerdo, claro, podríamos hacerlo más completo, podríamos agregar diferentes tipos de enemigos, que los enemigos también nos disparen, ponerle vida, pero esto es mucho más de carpintería que podría tomar una serie de videos diferentes, ¿correcto? Recuerden que inicialmente estamos aprendiendo las bases y los recursos que podemos utilizar para la creación de videojuegos, y más adelante podremos entonces enfocarnos en crear videojuegos desde cero hasta que estén completos y que ustedes puedan ser partes de la experiencia. Entonces recuerden que es algo totalmente inicial. Espero de verdad que les haya gustado muchísimo, porque yo lo disfruté bastante, ver la navecita moviéndose. Aprendimos sobre enemigos, generarlos, dispararles. Pues básicamente vimos otra forma de trabajar el parallax, que es en vertical. O sea, ya vemos que hay una posibilidad muy grande
de trabajar los diferentes aspectos en temas de videojuegos, ¿cierto? Lo demás es irle metiendo un poco más de carpintería y estoy seguro que con lo que han aprendido hasta ahora van a poder hacer cosas increíbles. Así que nada, si les está gustando, por favor denle like. No olviden también suscribirse y activar la campanita para que cada semana estén recibiendo la notificación de mis nuevos videos. Adicional a eso, si tienes dudas, preguntas, inquietudes, opiniones o sugerencias sobre algo que te gustaría ver, déjalo aquí abajo en la caja de comentarios, que estoy muy atento a escuchar todo lo que tengas que decir. Así que muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por ayudarme a crecer esta comunidad tan grande. Así que nada, nos vemos en una próxima. Chao, chao.